Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, el propósito de este encuentro, de este video, es empezar a ahondar, esta sería nuestra tercera clase, digamos, empezar a ahondar en ciertos conceptos que ya pasan a ser fundamentales para el desarrollo de la materia, es decir, ciertos conceptos claves que van a ayudarnos y a apoyar lo que va a ser el recorrido una vez superada esta parte, cuando empecemos por ahí en lo nodal, lo nuclear de la materia que tiene que ver con ir indagando en diferentes modos de estructuración subjetiva o estructura psíquica que vamos a desarrollar para poder entrar con cierta tranquilidad a ese tema, a poder ver en psicosis cómo suceden las cosas, etcétera, etcétera, neurosis, etcétera. Tenemos primero que tener claro, por lo menos aproximarnos a comprender en cierta medida algunos conceptos derivados del psicoanálisis lacaniano, que se sostienen muchas de las observaciones que vamos a hacer a lo largo de la materia. ¿Y por qué digo aproximarnos? Porque la verdad que, como ya les adelanté en primer año, y seguramente recordarán, Lacan, Jacques Lacan es un autor extremadamente complejo, críptico, y que a mi parecer, un poquito muy a la usanza de los intelectuales franceses, se regodeó durante mucho tiempo de esa, eh, como llama, de esa complejidad a la hora de, no de darse a entender, esa complejidad a la hora de escribir, porque incluso él se jactaba de que no darse a entender era lo mejor que podía hacer y demás. Entonces, bueno, era también toda una época, para mí, de vanidad intelectual, en donde como que escribir más difícil eras más inteligente si escribías más difícil. Bueno, cosas claramente son de otra época, porque si hoy tomamos los autores contemporáneos, nos encontramos como con Byung-Chul Han o Slavoj Žižek o el mismo Giorgio Agamben, nos encontramos con lecturas mucho más accesibles, propias de tal vez del pragmatismo que atraviesa la posmodernidad, algo que hablamos en el encuentro anterior, aunque de manera bastante somera, y lo lamento porque me gustaría que sea de manera un poco más profunda, pero el tema de la racionalidad instrumental que mencionábamos sobre la posmodernidad o hipermodernidad, esta cuestión de un enfoque más llevado a lo práctico, ¿no? Dejar de creer en grandes verdades, apostar un poquito a la experiencia inmediata, etc. Bueno, esto decir que Jacques Lacan, diríamos, nos va a guiar para tratar de establecer ciertas concepciones básicas que van a guiar el cursado y que van a ser básicamente algo que vamos a indagar o enfocar en todas las estructuras psíquicas. Y esto tiene que ver con cuatro conceptos centrales del psicoanálisis lacaniano, que son el sujeto, el deseo, el goce y el discurso. En el material de estudio lo van a tener extremadamente resumido, por eso mi idea es, como hago siempre con las clases presenciales, bueno, tratar de reemplazar algo de eso de esta manera. Diríamos, mi objetivo es ampliar bastante eso, expandirlo un poco, traer ejemplos y alimentar un poco algo que está escrito de manera demasiado resumida, ¿no? La idea igual es que no es que sepamos el concepto de sujeto de Lacan, porque eso lleva una carrera, una vida a veces, porque el tipo, ya les digo, no solo era muy complejo a la hora de escribir, la verdad que sus ideas en sí eran muy profundas, estaban muy interrelacionadas, genio de la historia del pensamiento, no estamos hablando de cualquier persona. Eh, Así que bueno, pero lo que sí vamos a poder hacer es aproximarnos, tener una idea de tal modo de que esto nos oriente, además. Este tema forma parte de un gran tema, diríamos que son los conceptos centrales en psicopatología que van a encontrar en materia de estudio. Dentro de esos conceptos centrales están estos conceptos y hay otros que vamos a ver más adelante en otros videos, como los de rasgo patognomónico, fenómeno psíquico, proceso psicológico, otras cosas, estado psicoafectivo, bla. Estos son los cuatro, básicamente, conceptos específicamente del psicoanálisis lacaniano, que vamos a tratar de ahondar. Bueno, primero tenemos que empezar por hablar del sujeto según Lacan. La primera cuestión es establecer una diferencia radical y sustancial desde el vamos. No es lo mismo hablar de un sujeto que hablar de una persona, de un individuo, de un ser, ¿no? Cuando hablamos de sujeto, la misma palabra ya nos llama a pensar la realidad de lo que él llama la sujeción o sujetación. Es decir, si somos sujetos es porque estamos sujetados a algo. El individuo, por ejemplo, la palabra, el término individuo viene de indivisible. Individuo es un concepto que lleva a pensar a la persona, a cualquiera de nosotros, como
una indivisibilidad, una unidad imposible de dividir, una unidad integral. Justamente las perspectivas humanistas, por ejemplo, hablan de individuos por nosotros, ¿no? Porque somos únicos, irrepetibles y todos holísticos e integrales. Es decir, que cada cosa que haces en tu vida tiene un sentido a la luz de un todo. Es decir, no la haces porque sí, sino porque es una conducta que se corresponde con representación, pensamientos, valores, creencias. Forma parte de un todo, es un emergente de ese todo. Entonces el individuo es esta realidad indivisible, imposible de desunificar, porque incluso hasta en los fenómenos más, digamos, patológicos, más observables como de alteración, diríamos, son todas maneras de que el individuo tiene que tratar de reunirse y reintegrarse. Esta, por ejemplo, la perspectiva de una mirada humanística como la de la logoterapia o la Gestalt, plantean eso. Acá la idea no es discutir eso, sino hablar de otra cosa, porque para el psicoanálisis, que estamos por empezar a sondear ahora, ya desde Freud, que lo repasará muy bien con Osvaldo en Psicología Profunda, me consta, plantea un sujeto y por lo tanto plantea que el ser humano no es una totalidad unificada. Permiso. O sea, no es una unidad indivisible, inmodificable. Bueno, los humanistas tampoco dicen que seamos inmodificables, dicen que somos una unidad. Bueno, ya para Freud tal unidad no existe desde el momento en que introduce la dimensión del inconsciente en nuestras vidas. Sabe muy bien Freud a partir de la interpretación de los sueños, el texto que publicó en 1900, funda el psicoanálisis y de esta manera empieza a sistematizar una teoría sobre lo inconsciente. Se venía hablando del inconsciente hace muchos años. Nietzsche, Schopenhauer, pero incluso en las culturas orientales, 6 siglos antes de Cristo, ya hablaban de un inconsciente, como el budismo zen o el taoísmo. El tema es que Freud fue el primero en Occidente al que certificamos o validamos al menos como quien vino a sistematizar una teoría que intente dar razón de lo inconsciente y que le dé fuerza teórica. Entonces, con ese texto de 1900, Freud viene, bueno, como a postular que lo inconsciente no solo es una especulación filosófica sobre un posible mundo de sueños o un posible mundo de irracionalidad que forma parte de nosotros, como una especie de universo paralelo, sino que somos inconscientes y que la conciencia, que es esto que tratamos, básicamente este flujo de energía e información con el que estamos tratando de atender y concentrarnos y tomar decisiones a cada cosa que hacemos en este mismo momento, no es más que un semblante, diríamos casi que como el rostro visible, identificable de algo que es mucho más profundo. ¿Qué quiero decir con esto? Ya Freud planteó que nosotros somos un inconsciente que tiene una faz consciente. Es como decir, bueno, el mismo sueño. El sueño es algo que no gobernás conscientemente. Solamente podés, sumergido en el sueño, controlar ciertas cosas en ciertos momentos, pero estás inmerso en una realidad que te supera completamente. En ese caso es el sueño. Bueno, nosotros estamos inmersos en un inconsciente que nos supera completamente, que se alimenta de nuestra historia, y bueno, dentro del cual tratamos de controlar o gobernar ciertas acciones dentro de lo que podamos hacer. Pero no es que somos una conciencia, yo Javier soy conciencia, y tengo un inconsciente como si fuera una cosa en mis manos que yo tengo y que uso, porque en realidad el inconsciente nos usa a nosotros, ¿no? O sea, en realidad no sería esa la gráfica, por eso es que no está bien hablar de subconsciente, porque eso ya presupone que hay algo arriba y algo abajo. Está la conciencia y el subconsciente como el subsuelo, lo que está debajo, y si está debajo ya es una cosa que se puede manipular, se puede mirar, estudiar. En realidad el inconsciente es lo que somos, como un gran y vasto océano que no tiene delimitaciones claras, es un océano y por lo tanto uno no ve la orilla, digamos, como un mar o un río, digamos, ¿no? Estás sumergido en eso, y la conciencia para Freud viene a ser eso que extraemos de este océano indefinido o infinito del inconsciente, y de lo cual rescatamos entonces una cierta capacidad para percibir, razonar y tomar decisiones. La conciencia viene a ser un cierto flujo, como dije, de información y de sensaciones que nos habita y que identificamos y que nosotros ingenuamente le llamamos yo. Es como que yo soy todo esto que estoy sintiendo en este momento. Digo ingenuamente porque en realidad somos, por lo que estamos entendiendo lo que planteaba Freud, muchísimo más que eso, y lo somos a nivel ilimitado, infinito. El consciente no es algo que tiene un espacio físico
cerrado, con una cerca, ¿no? Como una casa, ¿no? Esta teoría de Freud, esta manera de plantearlo, es lo que apoya, por ejemplo, la emergencia de muchas teorías parapsicológicas, que hablan que muchos fenómenos, como la telequinesis, que son fenómenos extraordinarios y normales, por ejemplo, mover el mouse con energía psíquica sin tocarlo, esas personas que pueden concentrarse en algo y moverlo, en realidad se debe justamente a que esa persona logra sensiblemente contactarse, se les llama sensitiva, por eso contactarse con ciertos eh, niveles, ciertos grados, o sea, digamos, ciertos aspectos de su inconsciente con los que conscientemente muchas veces no lidiamos. Entonces son capaces de utilizar una energía, digamos, que muchas de las personas no sabemos que tenemos. Bueno, toda esta explicación viene a cuento de que, a recordarles que Lacan en realidad aparece mucho tiempo después de Freud y viene a retomar la concepción freudiana de lo inconsciente para reformular el psicoanálisis con, digamos, un sesgo más filosófico, más profundo, para dar contestación a preguntas que se empezaron a sucederse con el tiempo luego de la muerte de Freud, porque como todo teórico dejó muchas cosas inconclusas y hay cosas en las que estuvo claramente equivocado, digamos, creo que no hay duda. Digamos. Entonces Lacan como que vino a ser el hijo que viene a seguir el legado del padre, usando las palabras que él usó, y de alguna manera reivindicarlo en cierto punto. Bueno, a ver, la cuestión acá es interesante. Lacan, o sea, Freud muere en el año 1939. Lacan empieza a hacerse notorio en la Sociedad Psicoanalítica Internacional en el año 1932, 7 años antes de que Freud muriera. Freud ya había hecho casi toda su carrera. Él era el psicoanálisis y ya estaba en sus últimos años. Igual así siguió escribiendo genialidades hasta el final. Lacan empieza siendo muy joven, porque nace en 1905, creo que en el 32 tenía 27 años. Empieza ya a participar de la Sociedad Psicoanalítica Internacional y a proponer sus ideas revolucionarias por las que recibió bastantes palos. Como igual recibió Freud siendo más joven, como todos los grandes de la historia, nunca se los acepta de entrada porque vienen a mover el piso de lo que se da por sentado y vienen a cambiar todo. Una de las cosas que vamos a ver en Lacan es esto, que empecé a introducir, sujeto. Y todo lo que expliqué anteriormente era para explicar esto justamente. ¿A qué está sujetado el ser? Nosotros, ¿a qué estamos sujetados? A este inconsciente que, como planteaba Freud, viene a establecer una división. Nosotros estamos sumergidos en un inconsciente, pero no hay una continuidad entre inconsciente y conciencia, de tal modo que el inconsciente simplemente es un grado más profundo de conciencia. En realidad hay una disrupción, hay un corte que separa completamente lo que somos inconscientemente de lo que somos conscientemente. Y él es muy gráfico en esto en su famosa primera tópica, estoy hablando de Freud, y te van a repasar con Osvaldo Aguilar, el profe de psicoprofunda, que es lo que él llamaba la dimensión del preconsciente, que básicamente establece un peaje a pagar a las pulsiones divinales del inconsciente. O sea, siendo más concreto. ¿Hay una división en el ser? Sí, dice Freud, porque tenés la conciencia, que es lo que llega a vos, digamos, con lo que te manejás, que es tu día a día, tu estado de ánimo, de nuevo, la información que procesás, los pensamientos, las decisiones, todo eso. Lo inconsciente, que sos eso, pero no te das cuenta, está en vos moviendo, diluyendo toda esa energía a modo de libido, que se llama energía psíquica o sexual, que es la libido. Y esa libido, que es toda esta energía psíquica que forma parte de vos y se moviliza más allá de tu entendimiento consciente, se expresa a través de las pulsiones. Las pulsiones son sus agentes, sus emisarios, sus representantes. Las pulsiones son los impulsos de la libido. Ahora, esos impulsos libidinales de las pulsiones, ¿cómo llegan a tu conciencia? ¿Cómo te das cuenta de que tenés pulsión? ¿Cómo te das cuenta de que en este momento tengo que hacer uso de mi energía libidinal para expresar todo esto que les estoy compartiendo? Y ustedes para tratar de atender el quilombo que estoy armando y tratar de más o menos organizar algo. A través del preconsciente. El preconsciente es la barrera intermedia que divide la conciencia del inconsciente y que paga el famoso peaje. ¿Por qué? Porque cada pulsión, para poder acceder a nuestra vida consciente, la pulsión que viene cargada de libido, tiene que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar? Tiene que dejar afuera, de volver al inconsciente, de volver atrás, de volver a su casa, digamos, todo tipo de representación, idea o afecto que la conciencia no pueda tolerar. Como decir, mira, a este país solamente entran ciertas personas o entras vestido de cierta manera, así vestido como estás, te vamos a meter preso, así que vas a pasar el peaje si te cambias y te damos la ropa que puedes usar con él. Bueno, la pulsión se tiene que vestir, entonces, de una manera adecuada a esta sociedad
que es la conciencia, y ahí recién la dejan pasar. ¿Esto qué significa? Que la pulsión tiene, dice Freud, en su texto La pulsión y sus destinos, bueno, tiene diferentes destinos. La pulsión puede volver nomás para atrás al inconsciente porque el preconsciente le dice no, la pulsión no puede pagar el precio del peaje, entonces se vuelve. La pulsión puede quedar boyando, diríamos, ahí dando vueltas, llamando por celular a casa a ver si lo pueden ayudar a darle un mango porque no sabía que era un peaje, no tienen que pagarlo, no tienen ropa para cambiarse y poder pasar a la siguiente instancia de manera socialmente aceptable, que es cuando Freud dice que la pulsión termina convirtiéndose en angustia, que es esa sensación de incompletud, de vacío que tenemos muchas veces a diario, ¿no? No hace falta que sea domingo, y con la cuarentena me parece que son varios los domingos, ¿no? Y la otra posibilidad es que en efecto esta pulsión se vista y pasen, pero ese vestirse implicaría cambiar algo. Por ejemplo, una pulsión viene cargada con energía psíquica sexual y por lo tanto viene cargada con un montón de perversiones. Voy a decir cualquier cosa, pero quiero acostarme con mi hermana inconscientemente. Yo conscientemente no lo sé, porque para llegar a un impulso sexual a mi conciencia tuvo que cambiar a mi hermana como objeto y buscar otra. Entonces, en el peaje preconsciente le dijeron no, eh, vos no podés pedirle a Javier que se quiera acostar con su hermano, que sea otro. Entonces, bueno, se pone otra ropa, bueno, no sé, X, digo qué cosa, Julieta. Bueno, me deja pasar la pulsión y yo siento interés por Julieta, pero en realidad, dice Freud inconscientemente, hay un interés ligado a mi hermana. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, puse yo mismo como ejemplo. Hay un interés ligado a mi hermana que, por el peaje que paga, por la censura que establece el preconsciente, deviene un interés por Julieta. Pero hay algo en Julieta que me genera algo justamente porque tiene alguna conexión con mi hermana. Eso es lo que justificaría, con el psicoanálisis freudiano, la interpretación. Justamente que vos interpretas, bueno, el deseo que sentís por esta persona, con qué de tu historia está relacionado, que tu inconsciente quiere mostrarte que tu preconsciente reprime. Dice, no, eso es inaceptable, intolerable, la angustia que vas a sentir, la culpa, va a ser imposible. Por eso más adelante vamos a ver que en psicosis esas barreras represivas del preconsciente fallan, y es ahí donde en la psicosis se experimenta en la conciencia mucha contradicción angustiante, por esta cosa de poder, por ejemplo, en la esquizofrenia, esta cuestión de la ambivalencia en la escogencia del objeto sexual, como diría Lacan. O sea, que muchas veces es una realidad en la esquizofrenia no saber qué deseo sexual o qué gusto o orientación sexual tiene el sujeto, ¿no? Porque un día le gusta una cosa, otro día le gusta otra, y eso genera mucha contradicción. Bueno, todo esto para explicar qué cosa, que Lacan, como digno hijo de Freud, por decirlo hijo teórico, o heredero de su legado, retoma a Freud desde este lugar y dice, bueno, estamos divididos, somos una conciencia y también somos un inconsciente, pero conciencia e inconsciente no comulgan, porque cuando vos haces consciente algo inconsciente, ya no es inconsciente. Lógico, ¿no? O sea, si en análisis vos entendiste algo, X veces, bueno, me acabo de dar cuenta de algo que habitó mi inconsciente durante muchos años, un deseo que repetí, bla, 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 ya no es del inconsciente, ya pasó a la conciencia porque ya tenés manejo consciente. De hecho, acá establece algo bastante sentido común en esto, que nos hace pensar que realmente accediste al inconsciente, cuando capaz que es una deformación consciente que te es conveniente, y te quedas con eso como interpretación y decís, wow, bueno, me acabo de dar cuenta, por ejemplo, que inconscientemente siempre tuve un gran deseo y ambición de poder, y siempre lo camuflé haciéndome el chiquito, compensando el de Adler, ¿no? Me acabo de dar cuenta que en realidad yo inconscientemente siempre quise poder. Bueno, pero Lacan diría, ¿qué te hace pensar que realmente siempre quisiste poder y no otra cosa mucho más transgresora y pervertida, y que esto que arriba tu conciencia como una conclusión, en realidad es un nuevo artilugio de la conciencia para vivir tranquilo con vos mismo? Entonces, en definitiva, todo esto va a que Lacan sostiene a Freud diciendo somos sujetos, estamos divididos, es decir, no hay individuo porque no hay indivisibilidad, no hay unidad, estamos coartados. A esto llaman los psicoanalistas lacanianos sujeto barrado. ¿Por qué sujeto barrado? Porque el sujeto está como cortado por una barra, por eso el signo lacaniano del sujeto es una S con una barra al medio que la corta al diagonal. No tengo pizarrón acá para escribir, pero sería una S cortada en diagonal por una barra. Es un sujeto barrado porque esta barra corta al sujeto en dos.
Bueno, esto nos pone en qué situación, que si estamos sujetados a algo, es porque hay un alguien sujetado a algo, es decir, hay alguien con el que me identifico y que digo soy yo, y algo que me tiene amarrado. Acabamos de decir que el sujeto está amarrado, hay una barra preconsciente, si querés, que se divide en consciente e inconsciente. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿dónde está el sujeto y dónde está lo otro? Bueno, perdón, ¿dónde estoy yo y dónde está lo otro? La división, entonces, que nos sujeta es que nosotros creemos ser conciencia, porque es lo que tenemos, es nuestra actividad, lo que estamos desarrollando ahora es lo que manejamos conscientemente, pero estamos sujetados a un inconsciente, es decir, más allá de la barra, el otro lado de la S, del otro lado del sujeto, está nuestro inconsciente que nos sujeta. El hecho de que nos sujete significa que nos amarra, que nos agarra, no es que nos sostiene como si fuera, porque el sostener es como un acto de contención, algo te sostiene cuando estás por caerte, como que en sus brazos te meces y te salva, ¿no? No, no es que nos sostiene, nos sujeta, nos tiene encadenados, nos tiene agarrados. El inconsciente nos tiene agarrados y por lo tanto todo lo que somos es un continuo hacer y decidir que siempre tiene alguna relación con esa sujetación. Es decir, para el psicoanálisis no existe la libertad, aunque yo como existencialista discutiría eso en otra clase, porque en el existencialismo vamos a hablar de libertad de otro lugar. De lo que trata el psicoanálisis, no existe la libertad en términos de hacer lo que se te da la gana. Nadie puede levantarse un día y decir, ¿para qué voy a ser libre? Voy a empezar a hacer lo que yo quiero. Porque todo lo que vos decís que haces porque vos lo querés, en realidad está mediado por otros. Ya lo inventaron otros, ya te llegó a través de otros. Vos podés hacer un ajuste para ponerle un sello personal, pero vos no inventaste el lenguaje. Vos no inventaste estas palabras que estamos usando, ni vos ni yo. Ninguno inventó la manera en la que estamos tratando de comprendernos. Ninguno hizo su historia, porque nuestra historia está hecha por los otros. Y nosotros tratamos de ver cómo nos arreglamos en ella. Nadie programó el día siguiente y le pasó como lo quería, o peor, nadie hizo de su día siguiente algo por una especie de poder sobrenatural. O sea, estamos, digamos, sujetados y por lo tanto somos esclavos perennes, y esto no es malo, digamos, esto es lo que somos, de un inconsciente. Si se entiende eso, bueno, ahora no hay un en vivo para generar feedback, así que voy a pasar a la siguiente parte. Cualquier cosa hablamos, nos comunicamos por el foro o más que el foro, no sé, armamos algún grupo de Facebook o WhatsApp para comunicarnos, para sacarnos dudas de cara a los exámenes y demás. Así que voy a pasar. Decimos, el sujeto para el psicoanálisis es barrado, dividido, porque hay una conciencia y un inconsciente, y estamos sujetados a la conciencia. Lacan, ¿qué aporta esto? Lacan nos va a decir que estamos sujetados al inconsciente, y eso significa ¿qué cosa? Estamos sujetados al lenguaje. Esto sí trae Lacan, porque no lo plantea. Para Lacan, lo que somos, lo somos en el lenguaje. Todo cuanto somos es lenguaje. El lenguaje no es un conjunto de signos y símbolos que tenemos a nuestra disposición y que usamos para comunicarnos como una herramienta. Lacan, en la subversión del sujeto, que es uno de sus textos más comunes, más célebres, ¿por qué subvierte el sujeto? La subversión del sujeto se llama justamente porque viene a plantear que no es que nosotros disponemos del lenguaje para comunicarnos, sino que el lenguaje dispone de nosotros. Esto lo planteó Derrida en otro texto también, que lo mencionaba Derrida en la clase anterior, cuando dice que el lenguaje es impropio, que creemos que conforme crecemos en la vida nos vamos adueñando de él, cuando en realidad es el lenguaje que se adueña de nosotros. ¿Qué quieren decir estos dos grandes autores? Que todo cuanto tratamos de hacer, todo lo que estamos haciendo en este momento ha sido de alguna manera, viene a ser una reproducción subjetiva de un sujeto que está sujetado a normas, a símbolos, a esquemas, a cuestiones en las que nos fuimos sumergiendo conforme nuestros padres nos fueron llevando a esa cultura. Entonces, vamos internalizando y de esa manera externalizando continuamente una sociedad y una historia que nos precede, y lo que hacemos es crear un decurso, un sendero, desarrollar una existencia a lo largo de una vida sumergidos en eso, en un lenguaje, de nuevo, que nos atrapa, que nos tiene atrapados. Nadie crea su propio lenguaje, porque incluso si alguien inventara una especie de nuevo código de signos,
para tratar de comunicarse con los demás. Los demás lo vamos a tratar de entender después del lenguaje que tenemos todos. Y si cada uno crea, imagínense un hipotético escenario, se revela la teoría de Lacan y dice, bueno, vamos a inventar cada uno de nosotros un mundo de signos totalmente diferente, idiomas, palabras todas distintas, ¿no? Y manera y gestos, todo distinto, desde lo verbal hasta lo gestual, en donde yo hago así, te estoy saludando. Pero vos, cuando yo hago así, no entendés que te estoy saludando, vos me saludás haciendo así. Entonces, ¿cómo haces para entender que yo te hago así, que es un saludo, entonces me haces esto así? ¿Cómo haces para corresponder el saludo? Tenés que entender el lenguaje del otro. Tenés que entender, mejor dicho, el habla del otro. Si el otro hace así, ya entendí, me está saludando. Entonces voy a hacer así, hasta que el que hace así entiende que el que hace así lo está saludando también. ¿Y ahí qué vamos a estar haciendo? Construyendo un nuevo lenguaje, un lenguaje unificador. Cuando Juan hace así, Laura ya sabe que tiene que hacer así. Y lo que se creó entre ellos, ¿qué cosa? Es una convención compartida. Ya no es mundos independientes del lenguaje. Compartimos qué cosa, que cuando hace así Juan, Laura ya sabe, hago así. Y viceversa, si Laura lo ve y hace así, Juan inmediatamente hace esto. Entonces se creó una convención simbólica, porque se creó un símbolo de la relación, que es una forma de saludarse, que es distinta en cada caso, y entonces ya no es ni Juan ni Laura la dueña del lenguaje, porque acaban de compartir símbolos y por lo tanto eso que acaban de compartir es de los dos. No es ni de Juan solamente ni de Laura solamente. Expandamos eso a los miles de millones que somos en el mundo. Vamos a tratar de comunicarnos, vamos a crear todos lenguajes comunes y al final ninguno de nosotros va a ser dueño del lenguaje porque va a ser, en realidad, va a terminar reproduciendo un montón de símbolos reproducidos por miles de millones. Entonces, el lenguaje de ninguna manera es algo que vos podés usar y por lo tanto estás atravesado de cuajo por el lenguaje. Punto. Con el lenguaje viene la cultura, con el lenguaje viene el otro, dice Lacan. El otro es el que nos viene a través del lenguaje. No solo hay que enfatizar en que estamos sujetados al inconsciente y que eso significa estar sujetados al lenguaje, según Lacan, sino que el lenguaje no es solamente un conjunto de símbolos que compartimos, sino que el lenguaje es historia. Es decir, nosotros heredamos una historia que está cargada en esos signos que se comparten. Hacer esto así es re argentino. Uno lo ve en las hinchadas, pero uno lo ve en los boliches, bueno, lo veíamos, ya volveremos a esas realidades. Bueno, yo al boliche hace mucho no voy, ustedes volverán. Pero esto hacer así es remil argentino. Hacer así tiene una historia. Esto nace de marchas de protesta, de convenciones políticas, que después derivan en el fútbol, en el boliche, cada vez que ya es un símbolo de aliento, de tratar de alentar a alguna entidad o realidad que queremos promover. Y por lo tanto, no es que cada una de las personas protagonistas de esos eventos históricos está en este gesto. No, este gesto está libidinizado, es cargado de la energía psíquica libidinal de generaciones y generaciones de experiencias humanas, de historia en términos de lo que se ha vivido, no historia de un manual que te dice que Rosa hizo tal cosa y hizo tal otra, no de experiencias vividas que son transmitidas de padres a hijos, que se convierten en padres y a sus hijos, y hermanos, colegas, profesores, alumnos, amigos, compinches, enemigos. El lenguaje es una concatenación absoluta, porque el lenguaje es el ser, no, repito, no es que el ser hace uso del lenguaje, como diría Heidegger, un utensilio. Heidegger, obviamente, de acuerdo con esto, Heidegger plantea, no es un utensilio, somos ese lenguaje. Es la morada del ser, decía Heidegger. Bueno, resumiendo entonces, Lacan nos dice, somos sujetos porque estamos divididos, y al estar divididos estamos sujetados a un inconsciente y el inconsciente es el lenguaje. Por lo tanto, esto nos va a llevar a qué cosa? A la importancia de la escucha. Cuando nosotros veamos neurosis, cualquier cosa que veamos, vamos a tratar de comprender la relación de ese sujeto específico con el lenguaje. El sujeto en la neurosis es muy distinto al sujeto en la psicosis, ¿no? Porque el sujeto en la neurosis está atrapado por el lenguaje y tiene la posibilidad del discurso. Más adelante vamos a ver qué es. El sujeto en la psicosis está atrapado en el lenguaje, porque es un sujeto, pero no discurre, o tiene muy dificultada la realidad del discurso. Y para adelantar algo sobre el discurso, eso significa que el sujeto en la neurosis puede establecer una, voy a decirlo de esta manera, una conexión con el otro, el prójimo, que hace que se encadene en su deseo al otro. A ver, puedo explicar.
explicar esto. El discurso implica integrar al otro, al próximo, a mi vida. Voy a ponerlo de esa manera por ahora. En la psicosis, esa integración del otro a mi vida es lo que se ve enormemente dificultado. Y si no, bueno, habrán visto el Guasón, algunos de ustedes. El Guasón, bueno, Arthur Fleck, el Guasón, diríamos, era un esquizofrénico, digamos, por decirlo de alguna manera, y durante toda la película ves las tremendas dificultades que tiene con esos otros, que son el presentador Robert De Niro, el presentador del programa de televisión, sus compañeros de trabajo, su madre. Son otredades que representan una dificultad enorme porque él no las comprende ni logra que los demás lo comprendan. Hay una especie de abismo que separa al psicótico del otro. Bueno, justamente esa es dificultad para poder establecer un discurso, y el discurso es un puente que nos conecta. Vamos a dejar ese concepto inicialmente, más adelante vamos a dedicar los videos al discurso. Bueno, siguiente cuestión del sujeto. El sujeto está sujetado al inconsciente, significa que está sujetado al lenguaje. Y si está sujetado al lenguaje es porque está sujetado al deseo, que es el siguiente concepto lacaniano que tenemos que abordar. El sujeto es, para Lacan, lo que falta en la estructura del lenguaje. Lo habrán leído, lo pueden leer en la materia de estudio como un concepto así general. ¿Qué significa que es lo que falta en la estructura del lenguaje? Que el sujeto no es algo que puedas, encontrar, atrapar. Es decir, bueno, encontré mi sujeto, este soy yo. O sea, primero que nada, sujeto y yo no son lo mismo, ¿no? El yo es una ilusión, dice Lacan, y estoy totalmente de acuerdo. El yo es una fabricación imaginaria. ¿Cómo se sabe que vos sos una fabricación imaginaria? Porque no sabés responder a la pregunta ¿quién soy? ¿Se acuerdan que le hicimos en primer año? No me acuerdo, en este caso deben ser varios chicos de diferentes camadas, de diferentes años, pero yo sé que ningún año supo responder esa pregunta porque no tiene respuesta. Lo que les quería decir es que entonces, si no podemos responder por quién soy, ¿qué soy? Bueno, aparte, somos una construcción perenne. Estamos todo el tiempo tratando de construir quiénes somos en función de las circunstancias. No somos una cosa fija, inamovible, inmutable, que es la misma acá a media hora, ni acá a 2 minutos. Es una construcción ilusoria que nos permite cierta estabilidad o margen de certidumbre, pensar que soy alguien. Bueno, es un tema muy complejo que más adelante igual vamos a volver a retomar. Todos estos temas de patología psicoanalítica son difíciles. Bueno, la cuestión sería la siguiente, que podamos comprender que la cuestión no es el yo, sino el sujeto. ¿Dónde está el sujeto? Digamos, porque, ¿dónde está el que está sujetado entonces? En ninguna parte. Es decir, la voz del sujeto se puede escuchar en algo que Lacan llama efecto sujeto, que son esos momentos en los que irrumpe una verdad del inconsciente, en las que el inconsciente se abre y deja salir a la luz algo de sí. Ahí podemos escuchar la voz del sujeto del inconsciente, que te habita a vos, que me habita a mí. Pero, ¿qué pasa? Esa apertura es parcial y se vuelve a cerrar. Escuchamos algo de nuestro inconsciente en un acto fallido. Cuando Marcelo está hablando con otra chica y en lugar de borrar el mensaje, llevarse el celular, se va al supermercado y deja el celular en casa y su esposa lee el mensaje. ¿No? O sea, para Freud, y Lacan lo retoma, eso es un acto fallido. Hay algo inconsciente de Marcelo tratando de expresarse, tratando de delatarse. Evidentemente, Marcelo con ese fallido se delata, porque si él fuera pura conciencia racional no cometería errores. Pero acá está, en los errores, en los actos fallidos, en las lagunas, en los síntomas, en los sueños, en todas estas cosas que no encajan en la norma racional, estricta, es donde habla del sujeto del inconsciente. Entonces, ¿dónde está el sujeto? No está en ninguna parte, pero se expresa, tiene voz y su manera de darse a entender es de esa forma. No es una forma racional, consciente, manejable, sino a través de justamente estos actos que te ponen en evidencia. Otra forma son los lapsus, cuando decís algo por decir otra cosa, cuando te equivocás y decís, cuando te equivocás, justamente decía Lacan, donde acertás. Es decir, el mayor acierto del sujeto es cuando se equivoca, porque el sujeto del inconsciente habla a través de equivocaciones del sujeto del yo consciente. Entonces, es lo que falta en la estructura del lenguaje porque si vemos el lenguaje como una estructura de significaciones, el sujeto no lo vas a encontrar en un significado particular. Ah, este soy yo.
nos va a hablar de distintas maneras y la cuestión, la labor analítica es la de tratar de ir viendo qué nos está queriendo decir y convivir con eso, sin culpas ni nada. Esa es la dificultad. Entonces, para Lacan no se trata de un consciente arriba y un inconsciente abajo, y que el sujeto está arriba de la conciencia y abajo está el inconsciente el que está sujetado, porque de nuevo, no es así. Nos está hablando él de que hay un yo, que es esta ilusión que vamos construyendo todos los días, y hay un sujeto del inconsciente. No hay uno arriba y uno abajo, sino que el inconsciente se abre y se cierra, es decir, hay un proceso de apertura y clausura. Cuando se abre, deja salir algo y después se vuelve a cerrar. Al dejar salir algo, nos deja con los lados, hasta fallidos los sueños, todos estos mensajes que parecen un jeroglífico, como una serie de Netflix, vas viendo una serie de suspenso a ver qué está queriendo decir como detective. Y bueno, así es. Así que bueno, para ir completando este video sobre el sujeto en Lacan, estas ideas, ¿no? Hablar del efecto sujeto son esos momentos en donde el inconsciente se abre y nos deja un mensaje sobre esa voz del inconsciente que está pidiendo comunicarse. Bueno chicos, hasta acá lo que compartimos sobre el sujeto. En el siguiente video sobre deseo vamos a retomar este y expandir algunas cosas más del sujeto, porque el sujeto y el deseo están irremediablemente unidos. Así que bueno, estamos en contacto hasta el siguiente video.